Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde Montevideo, Uruguay, y nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con William Salles Kisberg, candidato a diputado titular de la circunscripción 8 de la ciudad de La Paz. William, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermanos, hermanas de la comunidad. Aquí en Bolivia estamos viendo, ¿no?, las cosas que están pasando con el gobierno actual respecto a la persecución que existe, a la crisis económica, social y también la crisis de salud que no está enfocando adecuadamente, teniendo en cuenta que actualmente tenemos hospitales saturados, personas que están falleciendo en las calles. Entonces, es un poquito muy fuerte lo que se vive aquí en Bolivia. Entonces, eso vamos a hablar ahora, hermano. Y saludos a todos, ¿no? Yo represento a la ciudad de La Paz, Loyada, tenemos 4 diputados, tenemos las, entonces de ese lugar es donde represento yo, mi persona. Y aparte, tenemos también a nivel nacional nuestra estructura orgánica en la que estamos nosotros basados para poder representar al binomio de Lucho Arce y Choquehuanca, hermano. Y vamos a seguir, Rubén, con la entrevista. Bien, todos estamos sabiendo, aquellos que estamos permanentemente en contacto, sobre la situación caótica que hay en salud ahí. Sabemos de los problemas que hay, inclusive en la ciudad natal de, como le decimos acá, la Zorra Áñez, en Beni, y sabemos los problemas, los grandes problemas también de salud que está enfrentando lo que es Santa Cruz de las Sierras, que son los 2 focos principales de contaminación que existen al momento. ¿Cómo está la situación en La Paz? En La Paz, por ejemplo, empezando desde el que ha comenzado este gobierno de facto, con relación a la crisis de salud, se ha visto que no ha tenido una adecuada planificación. En el mes de enero ya se sabía respecto a esta pandemia que los países tenían que tener las previsiones correspondientes. En el mes de marzo ya se ven los 2 contagios. A la fecha no se ha visto políticas adecuadas respecto a la crisis de salud. Como usted lo dijo, mi hermano, vemos las consecuencias que está ocurriendo con lo que es nuestros departamentos, el Beni, de Santa Cruz, hasta en Cochabamba, personas que están falleciendo en las calles, clínicas saturadas, médicos, enfermeras saliendo en protesta, porque no ha existido las medidas de seguridad, de bioseguridad que debían brindarles. En La Paz, saliendo en protesta por falta de ítems, por falta de políticas correspondientes, tanto en el Alto como en la ciudad. Si bien tenemos que agradecer a Dios que en la altura se ha visto en estudios correspondientes de universidades, tanto internacionales como nacionales, que el virus no ataca tan fuerte en la altura, pero igual, en vez de realizar y traer test masivos, que somos el peor país actualmente en este tipo de verificaciones, si ponemos en contexto lo que es otros países vecinos,
Bolivia al día hace 100 test solamente por llamadas telefónicas que se dan a los centros de salud. No se está haciendo un test en todos los lugares. No sabemos nosotros qué cantidad de contagiados tenemos en Bolivia. Peor, con lo que Cenetrop en Santa Cruz daba, los datos correspondientes porque se enviaban en ahí para el análisis de muchos departamentos, ha colapsado. Y hace más de 20 días, 24 días, no tengo entendido, más días, no se está dando estos datos. Y lo que saca el gobierno constantemente en una publicidad en las noches indicando que la cantidad de contagiados no es real. Porque Cenetrop ya no está dando esos datos. Entonces, los datos que nos está dando actualmente ya son pasados hace un mes. Peor que no tenemos test masivos. Y nosotros decimos, la cantidad de contagiados debe ser en en cantidades grandes. No es tanto los que vamos a estar contagiados, sino los que no están ahorita contagiados. ¿Quiénes serán? Porque los contagiados debemos ser todos ya. En ese contexto, hermano, no se está haciendo una buena planificación, peor con las Bien, pugnas que tienen entre el gobierno. Dime, hermano. sí, todo esto teniendo un sistema de salud que había dejado Evo con hospitales nuevos completamente, que había recuperado y que había construido una serie de hospitales que ahora la zorra, inclusive en Santa Cruz, digo Santa Cruz porque es, y en Beni mismo, está mandando a pintar hasta con los colores de su partido político, de su neofascismo político, ¿no? Exactamente, hermano. La señora Áñez ha indicado, ¿no? Y sus acólicos, toda la derecha, ¿qué país quiere? El país que Evo y el candidato Lucho, que es nuestro candidato para estas elecciones, o el país que estamos nosotros realizando con la derecha. En primer lugar, en los 14 años, Bolivia ha sido digna, con equidad, justicia social, inclusión, variedad y desarrollo. Hemos dejado una cantidad de miles de kilómetros de carretera. Hemos hecho electrificación, alumbrado. Antes existían velas con lamparinas o linternas que vivían la persona. Se han construido antenas para llevar internet. Hemos hecho el Tupac Qatar y se han enviado los primeros satélites. Se han construido tanques de agua, polideportivos, estadios, mercados campesinos, para los productores, para nuestros hermanos. Se han construido hospitales. Como usted decía, a la fecha tenemos bastantes hospitales que se han construido, pero por políticas de este gobierno, como el Montero, por tener el color correspondiente a su partido, ha retrasado para entregar y que fallezcan personas. Y se ha visto también otros hospitales que están construidos y no está dando lugar, no sé a qué está apuntando este gobierno, diga más fallecidos para que exista el argumento de que ha subido el pico de los contagios y no haya las elecciones, no se quiera realizar las elecciones. A eso está apuntando este gobierno. Por eso es que los hospitales que han sido construidos con el hermano Evo Morales no se están ahorita utilizando. Ya están terminados. Y otros faltan terminar o falta algún presupuesto para activarlas. Pero no está dando lugar.
los proyectos que existían del hermano Evo se han paralizado a partir de noviembre de la gestión pasada. Gracias al compañero Evo hemos tenido bonos que este mismo gobierno está utilizando con el pretexto que se está utilizando para lo que es la pandemia. Se han hecho bonos con nuestro gobierno. El Juancito Pinto, Juana Zurduy, la Renta Dignidad, el bono para personas discapacitadas, el bono para los mejores alumnos. Se han hecho proyectos agropecuarios, se ha hecho el doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque teníamos una economía que en 6 años ha sido el mejor a nivel tanto de Latinoamérica y hay veces que ha sido a nivel del mundo. Pero en este tiempo de 7 meses lo han destruido nuestra economía. A tal punto de que hay despidos masivos y sacan normativas como la que teníamos en la época del Víctor Paz Tesoro del 21060 para dar vida a que las empresas grandes, las empresas privadas se fortalezcan y realicen despidos hacia la gente más empobrecida. En ese contexto está Bolivia, hermano. Se ha visto que todos los proyectos del hermano Evo han sido frustrados por este gobierno y lo quieren capitalizar con la venta de nuestras empresas estratégicas. Sabemos que este gobierno está apuntando a privatizar y vender el litio a precio de gallina muerta. Por eso que nuestras arcas del Estado actualmente están en déficit. Tenemos bastante corrupción, hermanos. Es una interminable fila de corrupción que se está haciendo con este gobierno. En ese contexto, había que decir a este gobierno, queremos un gobierno como ha pasado en Entel, el exgerente se roba millones y se escapa. Tenemos también sobreprecios en licitaciones. El daño económico al Estado ha sido grande. De la misma presidenta, utilizando los aviones de las Fuerzas Armadas y no hay nada al respecto, no se dice nada. O amigos del señor Yerko Núñez paseando, o sus mises paseando en los aviones del gobierno. O tenemos al señor Mostajo, que ponen, entre comillas, un ministerio, pero no saben para qué ha servido, que la tecnología indicaba. Pero yo le apuesto, hermano, que lo que ha hecho el señor Mostajo hasta la fecha no sirve para nada. Y aparte, el señor Mostajo se sale del país habiendo indicios de corrupción. Los indicios de corrupción de los respiradores en época de pandemia. No se puede, pues, establecer qué gobierno puede realizar corrupción cuando la gente se está muriendo y esos respiradores han sido, pues, engañados, han sido, como les digo, vilmente estafados. Y no estafados, sino esto lo han hecho intencionalmente para ver qué tajadas acaban respecto a este tipo de contratos hechos. Entonces, hermanos, estamos en un gobierno totalmente de facto autoritario y que está lacerando la economía del país, mi hermano Rubén. William, mira, ayer nos llegó, y nosotros la publicamos a nivel internacional como primicia, una carta dirigida a Luis Fernando López Julio sobre un malestar en las Fuerzas Armadas. No sé si tú estabas enterado de esta carta que acaba de salir, en la cual más o menos
Dicen, distinguido ministro, he leído con asombro la carta enviada por usted al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general de división Sergio de Llana, fecha 27 de junio, en el cual señalamiento me gustaría responder desde mi condición de oficial del Ejército en servicio activo. En tanto he sido directamente aludido y no puedo abstenerme de expresar lo que una buena parte de mis camaradas piensa y siente. Mi anonimato se debe a razones obvias en la condición de oficial del Ejército en servicio activo. En tanto he sido directamente aludido y no puedo abstenerme de expresar lo que buena parte de mis camaradas y amigos presienten. Mi anonimato, vuelvo a reiterar, en los cuarteles se respira aires de una fractura institucional insostenible y lo que es peor, una fractura casi inevitable en el país. En los 17 años de ejercicio profesional dentro de mi ejército y los casi 40 de democracia continua, las Fuerzas Armadas no habían sido dirigidas políticamente por un oficial desertor que ni siquiera llegó al grado de teniente y que cree que vistiéndose militarmente o dando órdenes en público, como si estuviera en un cuartel, pretende sustituir la autoridad moral y ética que debe caracterizar a una autoridad que tiene bajo su mando a las Fuerzas Armadas. Señor Ministro, ningún civil que dirigió el sector de la defensa nunca lo hizo con tanto daño y en tan poco tiempo el desprestigio y reputación de las Fuerzas Armadas como usted. Y su régimen nunca se trató a nuestros generales y reputación de las Fuerzas Armadas como usted. Y bueno, y sigue la carta. Es una carta de descontento y es de varios oficiales del ejército bolivariano. Esto fue en el día de ayer, si querés yo te la paso después como archivo adjunto para que la tengas. Esto me lo enviaron ayer, justamente salió, se puede decir, vía, viste cómo se cuelan las noticias, ¿no? Pero está directamente mandada al ministerio. Sí, hermanos, se ha visto en las Fuerzas Armadas este tipo de pronunciamientos. ¿Por qué? Por el abuso que está existiendo de este gobierno, ¿ya? Y aparte, se está viendo nomás que este gobierno está imponiendo sus políticas en contra del pueblo y utilizando a las Fuerzas Armadas para ese efecto. Y muchos mandos del ejército están descontentos. Y también los mandos policiales. Ha habido engaños, hermanos, en este gobierno. Se han prometido muchas cosas. Incrementos en montos para los policías. Y también para el ejército. Se está viendo que al poner también en primera línea a los policías y el ejército, sin tener las medidas de bioseguridad, los contagios son masivos, tanto en el ejército como en la policía. Y en ese aspecto, las tropas, las bases, son las que están sufriendo. Y nada raro que este gobierno salga. Y por eso se está mencionando. Se está viendo que se haga autogolpes. Se está viendo que ellos mismos se están haciendo una convulsión social. Quieren generar eso. En esa instancia, nosotros, como partido del MAS, del Movimiento al Socialismo, queremos hacer una denuncia pública a nivel internacional de lo que está pasando con este gobierno, que quiere que un partido de los humildes, un partido que representa a la clase obrera, que representa a la clase campesina y que representa también a los profesionales que están con esta línea, quieren anular su personería jurídica. Todas las medidas que hace este gobierno, mal ejecutadas, lo
acusan al MAS de sus propios problemas que ellos generan. Aparte de eso, lo último, que quieren anular a nuestro candidato Luis Arce Catacora para estas elecciones. Se ha visto una persecución constante a nuestro candidato desde el día que ha ingresado a Bolivia, una vez que ha ido a México, a la llegada. Lo han notificado, hermano. Y hasta ahora, esa notificación para poderle encerrar en la cárcel no ha prosperado, porque no son argumentos reales, no tienen pruebas reales. Y constantemente vienen haciendo una persecución al candidato Catacora, a la prensa, a los dirigentes, a los candidatos igual del movimiento al socialismo. En ese contexto se ve que este gobierno quiere anular por todo lado a la sigla política del MAS, que no esté dentro de las elecciones, queriendo anular a nuestro candidato, queriendo anular a la sigla, queriendo anular a nuestros medios de comunicación, que son las únicas. Algunos medios que nos apoyan, porque los medios se ve que están con la derecha. Y se ha visto también el señor que actualmente está candidateando, el señor Mesa, que está apoyando a todo este movimiento, de que no esté la candidatura de Luis Arce Catacora, no esté la sigla del MAS dentro de esta pugna electoral, porque él es parte de que este gobierno esté actualmente gobernando. El 6 de noviembre, en la Universidad Católica, se han reunido por las denuncias que tiene, y lo ha ratificado el señor Albarracín, la hermana Galindo, que ha hecho su programa, lo ha ratificado con un testimonio también del señor Albarracín, que estaba el señor Tuto, estaba el señor Carlos de Mesa, estaba el señor Albarracín, estaba el señor Camacho, estaba la embajada de Brasil, cuando le han dado $300,000 para que la señora Áñez sea a cargo de la presidencia. Y no me vengan ahora a decir que son pues personas que no conocían nada, si son parte, toda la derecha, de lo que está pasando en Bolivia, hermanos Rubén. Exactamente. También en base a todo eso, ese gran cerco mediático que existe y que la OEA no dice nada de lo que está aconteciendo ahí, ¿no? O sea, hay una complicidad internacional para ocultar la realidad de Bolivia. Una realidad que siempre está presente. Es verdad, mi hermano. O sea, se ha visto. Uno, ¿qué estaba haciendo la embajada de Brasil en las políticas de Bolivia? Ahora, con el asesor que es directamente encargado del manejo político, el asesor que ha sido vinculado con la embajada norteamericana, las políticas que se está viendo son el cerco mediático que se ha visto cuando ha existido el golpe. Los medios de comunicación nacionales e internacionales, por unos medios de comunicación internacionales, se han dado la realidad que estaba ocurriendo en Bolivia, Telesur, medios argentinos, cómo han sido acosados para que no salga la realidad de lo que ha ocurrido en Bolivia. En ese aspecto tenemos que ver todo lo que ha ocurrido en Bolivia y por qué estamos pidiendo y se va a dar
las elecciones del 6 de noviembre, por la democracia que se ha perdido en Bolivia. Desde las fechas de noviembre, diciembre, todo lo ocurrido de las masacres que han existido en Bolivia han sido pues tapadas por muchos medios internacionales, por la persecución constante que ha habido hacia muchos medios de comunicación, por los desaparecidos de Sencata, por los desaparecidos de Sacaba, por los fallecidos de la zona sur. Actualmente también hay que hacer un proceso de este gobierno por los fallecimientos del COVID-19, por malas estrategias en el manejo de la crisis de salud. Y se han visto, hermano, casos muy graves en Bolivia, con personas que han decidido morir antes de morir de hambre. En Montero, niños que se han asesinado. Entonces, en ese sentido, siento que en todo este transcurso de estos 7 meses, si bien ha habido esta crisis de salud, también ha habido una crisis económica. Si vamos a las laderas, a las zonas humildes, hermano, la gente está pidiendo con qué fuente va a comer, cuál va a ser al día siguiente la economía con la que va a poder sobresalir para tener un pan del día. Las medidas económicas que se ha establecido con este gobierno, aparte de lo que ha sucedido desde el 6 de diciembre, de la gestión pasada, desde diciembre, enero, febrero, marzo, todo lo que ha sucedido, pues son medidas que han ido en contra del pueblo. Medidas que han ido haciendo caer la economía de Bolivia. Nosotros teníamos una proyección de llegar a un 4%, como se ha hecho constantemente en Bolivia. Pero el último trimestre, la economía se nos cae por el mal manejo económico y se nos cae a un 2%. Y nuevamente, el primer semestre de la gestión, de esta gestión, se cae la economía. Y nos yapan con el COVID. Y si vemos en los datos internacionales, la economía de Bolivia, nada raro que esté llegando a un 9 o 10% esta gestión en decremento. Y las medidas económicas que está tomando este gobierno es contra el pueblo. Se va a ver muy lacerante en lo que es transporte, en lo que es comercio. El 80% de la población es cuentapropista, es una economía propia. No trabaja en instituciones, no trabaja en una institución privada o pública, sino son economías del día a día. Y esas son las que van a tener consecuencias en todo este transcurso que está en este gobierno. Y si no tomamos medidas adecuadas y cesamos para que no se determinen economías que vayan más allá, afectando, siguen a lo que está proyectado, hermano, nos va a ir, pero como no las creemos, va a ir en una economía de picada. Aparte de eso, se ve nomás que este gobierno ha tomado medidas en contra de la población,
saca una ley que establece que posterior al COVID se va a determinar los pagos de lo que corresponde a adeudos a la banca. Muchos comercios, los comerciantes, se piden o tienen préstamos de la banca. Pero lo que hace la banca, hace caso omiso a lo que emite este gobierno. Y no va a ser el cobro a partir de diciembre, que tendría que ser de acuerdo a la ley que ha emitido este gobierno, sino lo va a hacer 3 meses posterior al levantamiento de la cuarentena. En septiembre va a comenzar los pagos de lo que es a la banca. Peor, este gobierno saca el pago de impuestos. ¿Con qué van a pagar impuestos las empresas, los comercios, si no han trabajado estos 100 días? Hemos estado 100 días en cuarentena. ¿De dónde vamos a sacar nosotros, los bolivianos, dinero para pagar servicios a la banca, a impuestos? Que la alcaldía tampoco está perdonando aquí en La Paz. En Santa Cruz se está condonando el 50%, pero en La Paz el gobierno que es parte el señor de este gobierno, tampoco está haciendo ese descuento que ha hecho en Santa Cruz. Mucha gente tiene que pagar alquileres y este gobierno no está asumiendo, sino no son los diputados que están trabajando del MAS para que saquen esto del 50% de rebaja de los alquileres, que también está siendo observado por este gobierno. No se daría algunas cuestiones de beneficio hacia la sociedad, hermano. Entonces, este gobierno está dañando la economía, está maltratando a las humildes, a la gente, a las personas que son de las laderas, que son del área rural. En ese sentido, hermanos, tenemos nosotros que hacer esta denuncia internacional, que este gobierno está viendo las formas de cómo anular al MAS, cómo anular a nuestro candidato para quererse prorrogar, o ver que la derecha ingrese, pero sin la votación de la gente que es la mayor cantidad que apoya a Bolivia. En ese sentido, hermanos, tenemos que nosotros hacer esta denuncia a nivel internacional, hermanos B. Aparte, más allá de todo este momento bastante difícil que se está viviendo en Bolivia, ¿cómo ves tú la solidaridad internacional de los demás pueblos con la República de Bolivia y el Estado plurinacional? Hermanos, ven, la única instancia que nosotros ya estamos acudiendo, porque las instancias que están en Bolivia están solamente para apoyar a este gobierno. Denuncias que hay de transparencia tapan a este gobierno. El Ministerio de Justicia sacan solamente para tapar a este gobierno. Es por eso que nuestro hermano Catacora ayer públicamente ha indicado, y hasta lo que es el defensor del pueblo, acudimos siempre a las instancias internacionales. Es por esos lugares que debemos ver, si quieras respetar o hacer conocer la realidad que está en Bolivia. Ya que aquí los medios están totalmente en apoyo a este gobierno. No se puede salir a la protesta. Utilizan el COVID para
amedrentar a la gente, para hacer persecución. Se realizan autoatentados ellos mismos para indicar que el gobierno no está dentro de esos atentados, sino es el MAS. Personas que querían ingresar por derecho, de acuerdo a la Constitución, a Bolivia, en la frontera de Chile, habían sido del MAS. Eso indicaba este gobierno, que el candidato Catacora estaba pagando 300 bolivianos a estas personas. Los compañeros que por hambre, por salir a trabajar y ganar un peso para llevar ese día el factor económico a sus familias, en Riberalta han sido detenidos, actualmente están en la cárcel. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Son del MAS. Todas las personas que reclaman. Dime, hermano. Hay una denuncia que nos ha llegado a nosotros por parte de una senadora del MAS mismo, Rojas, de Beni, en la cual ella dice que están trasladando a la gente que está enferma de COVID y a gente que no está enferma de COVID a Valencia, y lo están prácticamente que en un campo de exterminio, lo están dejando allí para que se contagien entre ellos mismos. ¿Puede ser que sea así también? Nada raro, hermano, que esté sucediendo esto. ¿Por qué? Y esto tiene el señor Verde, que es afésimo de apoyo al MAS, que ha sido parte también de la caída del hermano Evo Morales. El señor Valverde, todavía siendo parte del gobierno de Áñez, indica que cuando no se tenía ni un contagiado en Beni, 0 contagiados, el gobierno de Yanine Áñez ha llevado a personas que estaban contagiadas para ser tratadas en Beni. En esas veces, cuando tenían todo el aparato de lo que son hospitales en Santa Cruz, lo llevaban al Beni. Y posteriormente a lo que ha dado, y hay la denuncia con fotos que lo ha hecho el señor Valverde, Beni aparece con una cantidad de contagiados. Y hay otras denuncias que ha querido con el señor Murillo los lugares donde se tenía para expandir el agua en Cochabamba con el COVID. Nada raro que esté sucediendo lo que usted menciona, hermanos, para que se contagien en Beni. ¿Por qué? También hay personas que han tratado de ayudar en Beni con algunas medicinas tradicionales o que han salido también ya a nivel internacional, que estaban dando algunos beneficios, y se estaba viendo nomás en medios que sí estaba ayudando a la gente, pero han cortado. ¿Por qué? Porque ellos iban a ir supuestamente a encabezar lo que estaba pasando en Beni. Estamos hablando hace un mes. Si estos señores han ido a que se reduzca el contagio en Beni, creo que el trabajo no lo están haciendo bien, o lo están haciendo para que se contagien más. Y como tenemos la denuncia de la hermana del Beni, la senadora del Beni, nada raro que esté ocurriendo este tipo de contagios masivos. Lo que está ocurriendo, y lo más llamativo, tratan de contagiar y subir el pico donde tiene mayor apoyo el MAS, donde tiene mayor apoyo la población rural, la humilde. Ha aparecido lo que es
en el trópico de Cochabamba, en Montero, tratan de hacer subir el contagio en el alto. Entonces, hermano, si bien no tenemos datos de este gobierno respecto a esta enfermedad de la pandemia, porque en sí no tenemos test masivos, lo que están haciendo es ver la forma de cómo incrementar para que no existan las elecciones el 6 de septiembre, que son elecciones legítimas, elecciones democráticas, que tiene que haber por la salud, porque este gobierno está dando falsos informes. William, Sí, no hermano. quieren, no quieren que haya elecciones el 6 de septiembre justamente para llevarla hasta noviembre, cosa que después de un año, por los tratados internacionales, la presidenta de facto pueda pedir asilo político en algún país cómplice de los que dieron también conjuntamente con ella el golpe de Estado. O sea, estoy diciendo directamente Estados Unidos, o Colombia, o Chile, o Paraguay, o Brasil, ¿no? Exacto. Este gobierno ha visto, la señora Áñez, buscar detener las elecciones. Ella solamente tenía que emitir lo que ya se había hecho en el poder legislativo, pero ha tratado de detener, de que no se pague la ley. Y ha visto que deteniendo un mes, 2 meses, que ella misma en medios de comunicación masivos ha indicado que no sea el 6 de septiembre, sea posterior, o un mes o 2 meses, cosa que tenga un mandato de un año, y la señora Áñez, teniendo más de un año, de acuerdo a normas internacionales, pueda asilarse en países que supuestamente todos indican que va a irse a Estados Unidos, para que no sea detenida por los actos que han sucedido en Bolivia, por las masacres que ha existido en Bolivia, por toda la corrupción que ha existido en Bolivia, y por lo que actualmente está sucediendo con sus normativas que no están bien realizadas. Y día a día que va viendo en Bolivia de los actos de corrupción, donde toca uno, salta la pus, hermano. No saben manejar el aparato estatal, o se hacen que no saben manejar. Porque denuncia tras denuncia tras denuncia, en cada institución que se ve, esto es lacerante para Bolivia, para la gente, hermano. Y eso es la verdad. Está habiendo un año que transcurra para que pueda tener el asilo político en otros países. Es la verdad lo que dices, hermano Rubén. William, desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, esta no va a ser la única entrevista que vamos a realizar, vamos a estar permanentemente en contacto de acá a las elecciones. Nosotros también estamos viendo la posibilidad de enviar gente como veedores internacionales para esas elecciones, porque entendemos que es necesario que haya un respaldo internacional a lo que es el MAS, y en este caso a ARCE, porque tememos realmente de que haya un fraude electoral para beneficiar a estos neofascistas que están hoy en el poder, bancados directamente por el imperialismo norteamericano y por todo lo que es el cártel de Lima, la derecha internacional, que hacen vista gorda, digamos, a todo lo que está aconteciendo y a todas las atrocidades, tanto de salud como atrocidades también, y niveles de corrupción que existen hoy por hoy en Bolivia con este gobierno, ¿no? Es verdad, hermano, necesitamos que todos los países, veedores
que puedan mandarnos en estas elecciones que se van a dar, porque el pueblo está pidiendo para recuperar la democracia. Tenía que ver que se han visto formas de que haya un fraude, pero en formas grandes para que el gobierno, que va a ser el gobierno del señor Catacora, del hermano Catacora, esté para subsanar todo lo que ha hecho mal este gobierno. Las democracias se tienen que recuperar porque el pueblo está muriendo de hambre, hermano. Tenemos que dignificar nuevamente nuestros bonos, nuestra población tiene que tener estabilidad económica. Entonces, hermano, queremos primeramente hacerle denuncia de lo que está haciendo este gobierno, queriendo anular al MAS, queriendo anular a nuestro candidato. Y también que para el 6 de septiembre tengamos veedores a nivel internacional y que estemos en todo lugar viendo voto a voto, porque lo que dicen fraude, nunca ha existido fraude, porque no se ha hecho la revisión correspondiente como se debe hacer en las urnas de las actas. Y eso le han dicho entidades internacionales respecto a lo que no ha habido fraude. Pero ellos quieren hacer el fraude más grande para que entre la derecha. No les interesa. Pero la derecha quiere estar y gobernar Bolivia para poder empobrecer más, para que el litio no pertenezca a los bolivianos. Hermano, en esa instancia queremos que todas las instancias internacionales estén con nosotros el día 6 de septiembre en las elecciones, hermano Rubén. Exactamente, nosotros estamos trabajando para eso, estamos viendo cómo se puede hacer, sabemos de lo que es este cierre que hay de fronteras en muchas partes del mundo y que esperemos que se levante porque realmente para blindar lo que va a ser esa elección tiene que haber, sí, una gran cantidad de veedores internacionales que salgan a denunciar, porque además, como está en Bolivia el tema de esa gran represión que existe contra lo que son los medios alternativos, los medios comunitarios de comunicación, donde inclusive Yanina Áñez es responsable de la muerte de un periodista, de un compañero comunicador argentino como es Sebastián Modo el año pasado, y ese es un crimen de lesa humanidad también, que también tendría que ser investigado a nivel internacional y que ella directamente como presidenta de facto responda ante ese crimen también tan aberrante, ¿no? Es verdad, mi hermano Rubén, ha existido bastante abuso y en esa instancia se ha visto nomás lo que ha sucedido con este hermano periodista argentino y no salen aquí a las luces, no se dan ninguna investigación al respecto. Y no solamente del hermano argentino que ha venido a apoyarnos aquí. En esas veces se ha visto nomás que cuando se estaba viendo las transmisiones del Telesur han sido cortadas. No querían que sepa la comunidad internacional, ni los propios bolivianos, qué es lo que estaba sucediendo en Bolivia. Ha habido una persecución constante a los medios de comunicación. Lo último que ha pasado con el Canal 21, con Gigavisión, el ministro de gobierno directamente lo ha intimidado, lo ha hecho persecución. Es por eso que hemos salido en protesta de lo que estaba sucediendo con este medio de comunicación. Ahora quieren cesar
la radio Causa-Chuncoca. Y esto no puede seguir porque el gobierno actual de Yanine Áñez está viendo las formas de coartar de lo que está sucediendo en Bolivia. Y nosotros tenemos estos medios internacionales para alzar nuestra voz de protesta, para que conozcan lo que está pasando en Bolivia. Y como la anterior vez, igual he salido y dicho, basta de robar en Bolivia, basta de humillar a nuestra gente, hermano. Y de esa forma nosotros también queremos hacer conocer ahora que este gobierno quiere anular la personalidad jurídica del movimiento al socialismo, quiere anular a nuestro candidato que está en primer lugar en la votación actualmente, hermano Rubén. Exacto, es por eso este tipo de comunicación que estamos realizando, que seguiremos realizando y que seguiremos inclusive pasando los datos para que te llamen de otras partes del mundo también los demás compañeros que integran el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y también un saludo a todos nuestros amigos de allí de Prensa Rural, que también están siendo perseguidos por lo que es este gobierno y que nos han cerrado cantidad de radios comunitarias en lo que es Bolivia en este término en estos 6 meses hemos sentido esa represión masiva y por eso es que buscamos también tener contactos con toda la población de allí, cosa de llevar la voz de los sin voces, como dicen nuestros amigos allá en Monagas, Venezuela, y llevar realmente el sentimiento del pueblo en una medida solidaria con todo un pueblo agredido realmente y nuestro respaldo desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular a la fórmula presidencial de Arce, nuestro respaldo al compañero Evo Morales, nuestro respaldo a lo que es el MAS como partido político realmente de vanguardia obrera y de vanguardia autóctona de lo que es Bolivia. Sí, hermano, gracias, hermano. Quiero agradecer a nivel internacional a todos los que nos están apoyando y hacer, ¿no?, ser la voz de las personas que ahorita están siendo perseguidas. Salimos a los medios y nos hacen persecución. Tenemos los candidatos, tenemos que rondar de casa en casa para que no nos hagan la persecución correspondiente, no nos detengan. Ya, último que ha salido hasta el señor hermano Orlando, ha salido ya con la representación de lo que son los mineros y lo están haciendo persecución. Hermano, estamos aquí en un gobierno totalmente de facto. No se ha visto esto ni en las peores dictaduras, este tipo de persecución, y ustedes son la voz, ustedes son los que nos van a dar esa garantía de que exista elecciones democráticas, elecciones pero con la voz del pueblo, que el pueblo quiere el cambio. No queremos los partidos. El pueblo está pidiendo a gritos el cambio, hermano. Y es en ese contexto que nosotros estamos para dar esta voz así, y elevar esta voz de los humildes, de la gente que representamos, mi hermano. Y gracias por la invitación. Estaremos listos para cualquier otra entrevista que nos digan, para cualquier otra comunicación. Estamos dispuestos, hermano. Muy bien, muchísimas gracias, te agradezco por el día de hoy. Y bueno, esto también va a ser transmitido por innumerable cantidad de medios de prensa a nivel internacional en diferentes horarios en todo el mundo. Nosotros estamos en 35 países, tenemos radios en casi todos ellos y tenemos escuchas en más de 70 países a nivel internacional. O sea, vamos a hacer la denuncia que sea bastante amplia y que siga corriendo porque realmente lo que hoy le acontece a ustedes les puede acontecer mañana a cualquier otro país en el mundo y tenemos que luchar todos juntos, todos unidos, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Pequeña gente haciendo pequeñas cosas hace grandes movimientos. Entonces, a eso vamos, a eso apuntamos y estamos para llevar esa voz, como decíamos recién, la voz de los sin voces, y se da hasta la victoria siempre. Gracias, hermano.
ya, hasta la victoria siempre, hermanos. Muchas gracias, mi hermano. Gracias.